esta primera formación va a girar en torno a la influencia que ha tenido el COVID-19 en las enfermedades neurodegenerativas. Ya vosotras mismas lo habéis sufrido o lo habéis experimentado, vosotras y vuestros familiares, y todas aquellas consecuencias que se ha observado y que todavía se está observando, porque aún se siguen haciendo muchos estudios, se seguirán haciendo en un futuro muchos estudios para ver cuál ha sido realmente el alcance que ha tenido que ha tenido y todavía tiene este virus en las personas que padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativas. Ya sea la enfermedad de Alzheimer, ya sea la enfermedad de Parkinson, ya sea la enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si esto me deja. Vale. Este va a ser el contenido general que voy a seguir durante toda esta charla. Y en un primer momento os voy a hablar sobre las consecuencias que ha tenido las restricciones que hemos sufrido con el COVID-19 en las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo desde una perspectiva más cognitiva, que es más mi área. Luego sí que me gustaría hablar sobre las consecuencias que ha tenido esa enfermedad en vosotros, en los cuidadores principales, el beneficio de las reaperturas de los centros de día, y luego sí que, por último, sí que me gustaría daros ciertas pautas. En este caso serán pautas más generales, porque no es el contenido principal de la formación, pero siempre me gusta poder ofreceros ciertas pautas para vosotros, para los cuidadores principales, para cuidadores y o familiares principales, para que lo tengáis en cuenta. Yo creo que son bastante importantes. No creo yo que os suene de nuevas cuando os digo que lo que más llamó la atención cuando empezó el estado de alarma y lo que más hemos sufrido es este aislamiento social que os refiero aquí. Nosotros las personas somos personas sociales por naturaleza. Digamos que somos biológicamente sociales, como decía un profesor mío en la universidad, somos biológicamente sociales. ¿Qué significa esto? Que siempre estamos buscando el contacto con el otro, contacto ya sea con una persona ajena al entorno familiar o con el entorno familiar. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el COVID, llegó este virus, y la principal medida de seguridad que tomó el gobierno fue el confinarnos. Cerró todos aquellos servicios que eran, digamos, de no primera necesidad, entre ellos los centros de día, y nos dijeron que teníamos que estar en casa sí o sí, en aislamiento. Esto, evidentemente, tuvo gran repercusión, no solamente en las personas que no padecemos ningún tipo de deterioro cognitivo, sino también en aquellas personas que padecen un deterioro cognitivo y o una demencia. Si nosotros ya lo hemos padecido o lo estábamos padeciendo, ellos viven la realidad de una manera distinta a como la hemos vivido nosotros. Entonces, principalmente son 4 los grandes síntomas de este aislamiento social en las personas con deterioro cognitivo. Uno de ellos es la desorientación, que seguro que habéis visto en vuestras casas. La otra es el aumento de las alteraciones de conducta, la aparición o el exacerbamiento de las consecuencias psicológicas, y por último las alteraciones del sueño, también muy importante. Voy a ir desgranando poquito a poco cada uno de ellos para que veamos hasta qué punto este aislamiento social que nos obligaron a estar, a ellos le ha repercutido muy negativamente. Vale, por una parte, una de las principales consecuencias que ha tenido estas restricciones por el COVID es la ruptura de la asistencia a los centros de día y, por ende, a las terapias que cada uno de ellos tenemos, que cada uno de ellos tiene aquí en los centros.
Esta ruptura, evidentemente, fue debido a ese aislamiento social que nos obligaban a tener, que evidentemente en aquel momento era necesario, pero ¿qué implica? Implica, entre otros muchos síntomas, una gran desorientación en las personas que padecen algún tipo de deterioro cognitivo o enfermedad neurodegenerativa. Seguramente todos mis compañeros de los centros os han dicho, por activa y por pasiva casi, que la rutina es muy importante. El hecho de que ellos sepan que tienen que asistir al centro de día, ellos tienen que asistir al centro de día un determinado periodo de tiempo, saben cuáles son las terapias y saben cuáles son los ejercicios y las actividades que hacemos aquí. Esa rutina hace que puedan adelantarse y que tengan seguridad en lo que está por llegar. No es algo aleatorio o azaroso. Entonces eso le favorece el estado de ánimo en el que se encuentran tranquilos y seguros de que siempre saben lo que van a hacer, qué es lo que viene a continuación. Esa ruptura, por el cierre que tuvimos los centros de día, hizo que ese aislamiento en casa, las rutinas, al principio, hasta que ya sí que volvimos a contactar con vosotros vía telefónica, etcétera, etcétera, esa rutina, se dislocó. Y eso favorece que tengan más desorientación y más confusión. No hablo ya solamente de la orientación espacio-tiempo, sino incluso de la orientación personal. Es decir, pues pueden tener desorientación en no saber cuántos hijos tiene, en tener más inquietud, más inseguridad en dónde estoy, esta no es mi casa. Entonces, todos esos síntomas se acrecentaron. Y mucho es por parte de esa ruptura que hubo a consecuencia de ese aislamiento. Exacerbación de los trastornos de conducta. Imagino que durante todo el periodo de confinamiento, esos creo que fueron 3-4 meses de que estuvimos aislados en casa, habréis visto en vuestros familiares algún tipo de trastorno de conducta. Han pasado, según refieren los estudios, dos cosas principalmente. Una, aquellas personas que ya presentaban esas alteraciones de conducta, con el confinamiento y con todas las repercusiones que ha tenido el COVID-19, esas alteraciones de conducta que ya presentaban se han incrementado. Esa es una opción. Y luego la otra opción es aquellas personas con deterioro cognitivo leve, moderado, que no hayan sufrido ningún trastorno de conducta, digamos, de manera habitual. En el confinamiento, estas alteraciones de conducta se han manifestado. Es decir, están las personas que ya tenían esos trastornos de conducta y se han incrementado con este confinamiento, y las personas que no padecían ningún tipo de trastorno de conducta y se han digamos, iniciado en este momento. 3 son los principales alteraciones de conducta que se han observado después de ese confinamiento que hemos tenido. Perdón, chicos. Por una parte es la apatía, que bueno, para describirla brevemente sabemos que es aquella pérdida de interés por hacer las cosas, pérdida de aficiones, que antes personas que les gustaba leer o que les gustaba bailar, con ese confinamiento, esa apatía de todos los días lo mismo, no poder hacer algo tampoco diferente, pues la apatía se incrementó. Otra de las alteraciones de conducta muy habituales por este confinamiento es la aparición de la agitación. Esas alteraciones motoras que se observan en personas con un deterioro cognitivo bastante avanzado, se ha visto incrementado o se ha observado en personas que antes no lo padecían. Con agitación
Me refiero a momentos de mucho nerviosismo, a deambulación, a estar todo el día caminando por la casa sin un rumbo fijo. Esos trastornos que evidentemente todos los trastornos, digamos, alteran la convivencia, pero quizás el trastorno de agitación yo creo que es uno de los más, al menos más complicados, porque hay que tener cuidado, sobre todo en personas que sí que deambulan por la casa continuamente, pues apartar muebles, en fin, requiere de otras circunstancias, de otras características. Pues ese trastorno de agitación también, perdonad chicos, si me quedo así es porque hay gente que entra en la sala y les doy paso. Ese trastorno de agitación, como os iba diciendo, también se ha visto incrementado. Y por último, la agresividad. La agresividad, no hago solo referencia a la agresividad física, que también puede aparecer, sino también a la agresividad verbal. Es decir, palabras malsonantes, frases que te dice que son de un tono bastante elevado, gritos, insultos, todo eso hace referencia a la agresividad verbal, ¿vale? Y también es uno de los trastornos de conducta que a raíz de todo el periodo de confinamiento pues se ha visto incrementada en personas con un deterioro cognitivo o que lo presentaban o que ya no lo presentaban, ¿vale? En cuanto a la sintomatología psicológica, no sé, bueno, para la gente, perdonad, nada, 2 segundos, para las nuevas familias que se han incorporado a la presentación, presentarme, que soy Ana, la neuropsicóloga de Estimaluche y la coordinadora del Departamento de Neuropsicología de los centros. Y nada, bienvenidas a la formación a todas, a las nuevos familiares. Voy a ver si puedo... Sí, no, están todos silenciados. Muy bien. Vale, continúo. En cuanto a la sintomatología psicológica, también se ha observado un incremento en esta sintomatología, principalmente en 3, como vemos en la pantalla: ansiedad, depresión y estrés. Con esta primera parte, quiero recordar que son consecuencias de las restricciones que hemos sufrido a raíz del COVID, consecuencias para las personas que han padecido, o que padecen, mejor dicho, un deterioro cognitivo. Luego ya hablaremos de las consecuencias para vosotros, los cuidadores principales. Entonces, esta sintomatología psicológica también se ha visto incrementada en personas en nuestros usuarios, en vuestros familiares, en personas con deterioro cognitivo. Se ha observado un incremento en la ansiedad. Evidentemente, cuando nos dicen no te puedes mover de casa, estás confinado, no se sabe hasta cuándo, a nosotros nos ha creado bastante momentos de inquietud y de incertidumbre porque nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Simplemente el gobierno, mejor dicho, estaba viendo a ver cómo lo hacían. Para nosotros, esa situación nos creó, en mayor o menor medida, ese estado de ansiedad, de no saber cómo afrontarlo, de no saber qué va a pasar mañana, de no saber qué está pasando. Las personas con deterioro cognitivo, sobre todo aquellas personas que presentan un deterioro cognitivo moderado grave, ese estado de no saber qué está pasando es más habitual de lo que lo es para nosotros. Entonces, si ese estado nos ha producido cierta sintomatología ansiosa, no quiero hablar del problema de ansiedad propiamente dicho porque es bastante grave, pero sí que a nosotros nos ha producido esa sintomatología ansiosa, en ellos esa sintomatología es mayor. Y evidentemente se apoya en el cuidador principal, ya sea la mujer, ya sea el marido, los hijos o cualquier persona que sea el cuidador principal. Con ello quiero decir que esta sintomatología, que
pues mientras que no hemos estado, digamos, en los centros de día haciendo vida normal, todo ha sido, digamos, una vida normal, esa sintomatología se ha podido reconducir. Cuando se ha producido ese confinamiento era muchísimo más complicado poder llevarla, poder reconducirla y poder llevarla, como digo yo, a buen puerto, ¿vale? Otra de las sintomatologías psicológicas importantes que se ha visto incrementada ha sido la sintomatología depresiva. Cierto es que las personas que padecen un deterioro cognitivo leve, sobre todo, son más conscientes de que están perdiendo ciertas facultades cognitivas. Eso repercute en su estado de ánimo, que se traduce con más tristeza, ganas, o sea, están sin ganas de hacer nada, y eso es algo observable. Eso en personas con deterioro cognitivo leve. Es verdad que cuando el deterioro cognitivo va avanzando, esa sintomatología depresiva en muchas ocasiones no desaparece, porque siempre queda residual, pero es menos manifestante, porque digamos que requiere de ciertas capacidades cognitivas de comprensión, de expresión, de funciones a un nivel que ya las personas con deterioro cognitivo moderado grave no las conservan. Pero eso no significa que esa sintomatología no esté presente y no se haya incrementado durante este periodo de confinamiento. Seguramente hayáis visto en casa a vuestro familiar, a aquella persona que está muy cabizbaja, no le apetece hacer nada con vosotros, está todo el rato en el sofá o en la cama, que no le apetece salir o no quiere salir de la cama. Entonces, vosotras sois las que estáis tirando para que no se quede ahí en la cama y haga alguna actividad, sobre todo cuando no estábamos abiertos, cuando no estaban abiertos los centros de día, que es donde acuden. Entonces, esa sintomatología también se vio incrementada. Y por último, otra de las sintomatologías que se ha disparado con el confinamiento es el estrés. El estrés en los cuidadores y el estrés en ellos, en las personas, en vuestros familiares. El estrés es aquel sentimiento de que estamos sobrepasados y no podemos alcanzar esa actividad, esa meta, así decir. Nos montamos y tenemos muchas cosas y no podemos, se nos sobrepasa no me sale la palabra. Es decir, es un estado en el que no puedes o no, creo que aquí, vale, un segundo, chicos, chicas, porque somos casi todas mujeres en esta sala. No sé si ha habido algún problema con los links, que me sale aquí. Ay, okay. Un segundito. Vale, perdonad. Es decir, para resumir toda esta diapositiva y todo esto que hemos dicho, la sintomatología psicológica en personas con deterioro cognitivo, vuestros familiares, la mayoría, se ha visto incrementada en estos tres aspectos, sobre todo, ansiedad, depresión y estrés. ¿Vale? Alteraciones del sueño. Esta es la cuarta consecuencia que se ha visto, que han comprobado y en diversos artículos se ve
que se ha visto incrementada con el confinamiento por el COVID-19. Una de ellas se ha podido ver de dos modos. O bien se padece hipersomnia o bien insomnio. Hipersomnia, lo voy a explicar un pelín porque a veces utilizamos unos vocablos un poco complejos. La hipersomnia es aquella persona que tiene una capacidad de sueño en exceso, es decir, personas que pueden estar durmiendo tranquilísimamente más de 12, 14, 16 horas. Es un periodo de tiempo de sueño muy prolongado. Entonces, ha podido darse esa situación de una persona que duerme, que tiene ese sueño profundo o dormitando durante la mayor cantidad de horas del día, o sea, del día me refiero a las 24 horas del día y de la noche, o se ha podido dar la situación de insomnio, es decir, aquella persona que le cuesta conciliar el sueño, que el sueño no es un sueño regenerador, es decir, que puede ser que pueda conciliar el sueño, pero se levanta mucho durante toda la noche. Entonces ese sueño, realmente ese momento para dormir, para descansar y para volver a recargar energías, como digo yo, no es un periodo provechoso, ¿vale? Entonces también lo incluiríamos en esta etiqueta de insomnio. ¿Eso qué provoca? Si una persona padece insomnio y o bien no ha dormido durante toda la noche porque le ha costado conciliar el sueño, o ha habido varias levantadas durante toda la noche, provoca que durante el día tenga pues esas cabezadas que dan muchos, esos periodos de dormir a deshoras. Todo eso incrementa que por la noche la necesidad de sueño sea menor, por lo tanto volvemos a tener insomnio, volvemos a presentar esas dificultades en conciliar el sueño y bueno, es un bucle, es un círculo que no tiene fin. Las alteraciones del sueño son más complejas y más importantes de lo que en un principio se le da, tanto para las personas que no se ha manifestado ningún deterioro cognitivo, como con aquellas personas que sí que tienen un deterioro cognitivo. Daros cuenta que el momento de dormir hace que todo nuestro cuerpo descanse y que nuestro cerebro, ese momento en el que nuestro cerebro, digamos, vuelve a recargar, permitidme la expresión, no es así exactamente, pero permitidme la expresión, vuelve a volver a recargar para el día siguiente tener esa energía, tener esa capacidad para llevar a cabo todas las actividades del día. Entonces, esas alteraciones del sueño, es importante que si en algún momento vosotros lo veis y lo veis en vuestro familiar, se comunique, porque es en muchas ocasiones las que pueden dar también explicaciones a conductas y alteraciones de conducta que en ocasiones nosotros aquí en el centro, una persona que quizás no ha padecido, no presenta ninguna alteración de conducta, hay algunos días que sí que se manifiestan y muchas veces es por esas alteraciones esas alteraciones del sueño que no nos dicen y sí que son importantes. Entonces yo os animo a que si en algún momento veis en vuestro familiar esas alteraciones del sueño, nos lo comuniquéis porque son más importantes de lo que en un principio podemos pensar. Aparte de que estas alteraciones del sueño, ya sea hipersomnia o insomnio, repercute negativamente en las actividades diarias de la familia. Es decir, si tú como cuidador, tu marido o tu mujer, dormís en la misma habitación o en la misma cama y ella o él tiene insomnio, evidentemente tú lo vas a sufrir también, de una manera secundaria, pero lo vas a sufrir. Y eso también te repercute a ti negativamente, no solamente para la tarea del cuidado, sino también para
para tu salud física, mental y funcional. Entonces, esas alteraciones del sueño no solamente repercuten negativamente en nuestro familiar, sino que también repercuten en el cuidador, de una manera secundaria, pero es importante tenerla en cuenta. Vale. Síndrome del crepúsculo. No sé si habéis oído en alguna otra formación que hayáis participado lo que es el síndrome del crepúsculo. O también se le llama síndrome del ocaso, o sea que lo podéis encontrar de las dos maneras. Este síndrome del ocaso se ha observado que tras todo el periodo de confinamiento se ha observado un incremento en el mismo. Os explico. El síndrome del ocaso, el síndrome del crepúsculo, como pongo ahí, es un síndrome particular, muy particular, y que se da bastante en personas con deterioro cognitivo. Bastante. De hecho, casi siempre se ha estudiado en personas con deterioro cognitivo. ¿A qué hace referencia el síndrome del ocaso, del crepúsculo? Como pone ahí, aparece en las primeras, aparece en el atardecer o en las primeras horas de la noche. ¿Qué sintomatología principal es la que vemos en estas personas que padecen este síndrome? La principal sintomatología que vemos es incremento o aparición de intranquilidad, o sea, periodos en los que manifiesta un mayor nerviosismo. Además, también podemos observar mayor agitación, esta agitación motriz que os comentaba casi al principio de la presentación, que de hecho es uno de los síntomas que más se ha incrementado a raíz del confinamiento, pues se incrementa en estos momentos, en estas horas del atardecer noche. Además de esa intranquilidad, de ese nerviosismo y de esa agitación que observamos, también vemos irritabilidad y confusión. Confusión entendiéndolo desde una perspectiva de desorientación. Y por último, esos trastornos del sueño que hoy, como os comentaba, son importantes a tener en cuenta. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece este síndrome del crepúsculo, este síndrome del ocaso? El atardecer, esas primeras horas de la noche, cuando a la luz ya es mucho menor, aparte de que la luz es mucho menor, las sombras aparecen. Esto implica... Porque está acostumbrada a salir hasta ahora. Espera. Ay, un segundito porque se me cuela... No sé quién está hablando. Voy a intentar silenciar. Aquí creo que es. Vale. Perdón. Si queréis participar, vale. ¿Patricia? Hola. No, yo solo quería preguntar si ya está en el Zoom la persona que me ha llamado por teléfono, si ha conseguido entrar con el mail. Si ha conseguido entrar, por favor, que diga, sí, muchas soy gracias. yo. Sí. Vale. Yo también he llamado y he conseguido entrar. Yo he hablado con alguien que me ha dado un mail que empieza por MT. Sí, soy yo. Vale, Soy genial, Teresa. pues me alegro. Nada más. Gracias, gracias. Bienvenida, Teresa. Vale, prosigo. Si nadie quiere comentar algo o interrumpirme, porque yo hablo mucho, aunque no lo parezca, y a veces puedo llegar a ser un poquito cansina. O sea, que vosotras interrumpirme, comentarme lo que queráis. Los síndrome del ocaso que os estaba comentando. ¿Por qué aparece este síndrome del ocaso? Pues investigaciones han dicho que durante ese atardecer las horas de luz se van disminuyendo y aparecen más, sobre todo en el atardecer aparecen más sombras. La percepción de la realidad en personas con deterioro cognitivo, no hablo de personas con deterioro cognitivo leve, que todavía ahí no repercute demasiado, pero sí en personas con deterioro cognitivo moderado grave, la percepción de la realidad está distorsionada. Esas sombras pueden llegar a
a que ellos las interpreten mejor, mal, o no las interpretes de manera correcta, o den una interpretación que no se corresponde a la realidad. Entonces, esa interpretación, esa mala interpretación de la realidad, el hecho también de que la visión también es inferior, porque, bueno, sí, la luz es, digamos, un sustituto de esa luz natural, pero no es igual, evidentemente. Entonces, todo eso incrementa que ellos sientan esa sensación de intranquilidad, de nerviosismo, muchas situaciones, muchas cosas que pueden llegar a ver en casa, no las consiguen comprender o entender como son, y da lugar pues a irritabilidad, a esa confusión, que evidentemente si lo llegamos a poner en su piel es completamente comprensible. Es decir, cuando nosotros nos sentimos confundidos, no sabemos por qué nos pasan las cosas alrededor, pues la gente tiende a sentirse intranquila y a sentirse irritables incluso. Y eso repercute luego en esa buena higiene del sueño que tendríamos que ir ya planteando conforme esas primeras horas de la noche va apareciendo. Entonces, digamos que este síndrome del crepúsculo o este síndrome del ocaso es un aspecto a añadir en esas repercusiones negativas que ha tenido el confinamiento y que ha tenido el COVID-19 en nuestros familiares. Como veis, no son pocas las repercusiones que han tenido, que han padecido y que todavía sigue padeciendo. A ver, esto. Vale, otras manifestaciones del COVID-19 y sus restricciones en las personas con deterioro cognitivo o las personas con enfermedades neurodegenerativas. La primera de ellas es, como veis, hay mayor riesgo de contagio. ¿Por qué? Cuando pasó el estado de alarma y nos dijeron que nos tenemos que confinar, también nos ofrecieron desde el Ministerio de Sanidad una serie de pautas a seguir sanitarias. Pues lo que sabemos ya todos, que yo creo que vamos a ser la generación de lavarnos las manos cada 5 minutos. Porque es ya casi, lo hemos interiorizado y lo tenemos ya permanentemente en nuestra manera de actuar. Nos dieron una serie de pautas para evitar el riesgo, para evitar lo máximo posible el riesgo de contagio del COVID. Entre ellas, pues el lavarnos las manos de una determinada manera para evitar ese contagio. Además de lavarnos las manos, la distancia interpersonal de nuestra también fue una de las pautas a tener en cuenta. Y luego el uso de las mascarillas, que también era una pauta es una pauta bastante importante que teníamos que incorporar a nuestro modo de vida, porque nosotros no vamos con mascarillas por la calle, ni muchísimo menos. Entonces, todas esas pautas a seguir son unas pautas que han de memorizar para poder llevar a cabo. Y no solamente que tienen que memorizarlas, sino que además tienen que comprenderlas. Sabemos que las personas con deterioro cognitivo tienen bastantes dificultades a la hora de poder adquirir información nueva en la memoria. De hecho, es uno de los primeros síntomas, y yo diría que es uno de los síntomas que los familiares ven en primer lugar, que es esa incapacidad para poder recordar, por ejemplo, lo que comió ayer o con quién estuvo hablando ayer. Esa incapacidad de acceder a la memoria reciente, que le llamamos. Entonces, esa dificultad para poder adquirir nuevos conocimientos hace que sea más probable que todas esas pautas que nos dieron las pierdan y no las puedan seguir.
eso provoca indudablemente un mayor riesgo de contagio, porque no siguen todas aquellas indicaciones que en un principio son muy importantes para evitarlo. Otra de las afectaciones del COVID es la movilidad. En concreto, es la falta de esa movilidad. Cuando toda nuestra vida se ha concentrado en nuestra vivienda, que si alguien tiene mucha suerte, pues tiene un pequeño jardincito o una pequeña terraza y pues bueno, no es lo mismo haber vivido confinamiento en una casa, digamos, un poco más amplia, con ciertos espacios al aire libre, a vivir el confinamiento pues en un piso muy pequeño o un piso sin ningún tipo de salida, al aire libre, tipo pues a una terraza o a un pequeño patio interior. Además, ese confinamiento no solamente es el espacio habitable, sino también con las personas con las que estás. Que no es lo mismo vivir con 2 personas a vivir con 4 o 5. Es decir, que digamos que todos esos aspectos, todos esos factores también favorece cierta aparición de alteraciones conductuales. Y una de ellas es la falta de movilidad. Es decir, si estamos 24 horas, 7 días a la semana, todos los días en el mismo espacio y no realizamos ninguna actividad física, ya no solamente pues, que sea dando paseos por la casa, o yo sé que hay personas que incluso tienen en casa los pedales, algún tipo de actividad que requiera el movimiento del cuerpo, evidentemente repercute negativamente en las demás áreas, ¿vale? Y no solamente la parte de movilidad, que repercute negativamente en las áreas cognitivas, sino que además repercute muy negativamente en el área funcional, en concreto en las actividades básicas de la vida diaria y en las actividades instrumentales de la vida diaria, que yo me atrevería a decir que las actividades instrumentales de la vida diaria casi que con el confinamiento se quedaron en stand-by. No quiero hablar mucho de las actividades de la vida diaria porque Patricia del Barco es terapeuta ocupacional y como diga algo que no se corresponda, como veis, me mata. Entonces, simplemente decir que no solamente ha tenido repercusiones cognitivas el confinamiento tan grande, si me permitís decirlo, que hemos sufrido, sino que además han tenido repercusiones tanto físicas como en el área ocupacional, con lo que eso conlleva. Y aparte de que esas alteraciones cognitivas que hemos estado hablando anteriormente, repercute tanto en la parte física como en la parte funcional. Es decir, que no es que yo esté hablando de la parte cognitiva y sea un mundo aparte, no, significa que todas las áreas combinan entre todas y hace que un funcionamiento, digamos, funcional, válgame la redundancia, de la persona. Y todos esos factores que estamos hablando, la parte de esas 3 grandes áreas, sí, también, perdón, me están diciendo por el chat que María, que es la directora de Estima Princesa, y Andrea también son terapeutas ocupacionales. O sea, tengo demasiada presión para poder hablar sobre las actividades, así que simplemente deciros que no es que esté hablando de una manera aislada de la parte cognitiva y solamente me centre en mi área y no tenga repercusión en la demás, sino que todo tiene que funcionar como un conjunto. Y cuando una de las patas de esa mesa tiene problemas, se repercute en las demás. Entonces hay que tener cuidado. Vale, vamos a continuar. Vale. Voy a beber un pelín de agua, si me permitís. Vale, el segundo punto de la charla
de la formación, mejor dicho, es las consecuencias de las restricciones por parte del COVID en vosotros, vosotras, en las cuidadoras, en los cuidadores principales de las personas con deterioro cognitivo. Las vemos, he intentado resumirlas, evidentemente esta, digamos, es un resumen, bastante resumen de esas consecuencias, y las he intentado resumir en esta diapositiva que estáis viendo y adelante, o sea, vamos a hablar un poquito de ellas y sobre todo me voy a centrar en el síndrome del cuidador, ¿vale? Que luego hablaremos más extensamente de lo que es ese síndrome del cuidador que seguro que vosotras algún que otro síntoma lo padecéis o lo tenéis, pero no sabéis llegar, o sea, no le ponéis nombre, ¿vale? Entonces os hablaré de este síndrome un poquito más extenso. Por una parte tenemos que una de las consecuencias que padecen o que han padecido los cuidadores es que la salud mental y emocional se ha visto afectada. Se ha visto un incremento en esa afectación en vuestra salud mental y emocional. ¿En qué sentido? Se ha visto personas que tienen una sintomatología depresiva, una sintomatología que se acerca más a ansiosidad depresiva, más estrés, más tristeza. Ese estrés repercute en que, digamos, todo lo estamos haciendo un poco a la ligera, todo a matacaballo, porque el hecho de cuidar a una persona con deterioro cognitivo no es un cuidado fácil y no es un cuidado ligero, es decir, requiere su tiempo, requiere de mucha paciencia, requiere de mucho amor, de mucho cariño y en ocasiones, pues bueno, la paciencia se agota y el cariño a veces pues, no es suficiente para poder incluso dar alguna contestación que no queremos dar, pero que nos sale espontánea, porque nosotros también nos cansamos y también tenemos unos sentimientos que son necesarios salir, son necesarios expresarlos. Y cuando tenemos espacios, me refiero, por ejemplo, a la asistencia a un centro de día en este caso, pues esos espacios hace que toda esa vorágine que vivimos con nuestro familiar, todos esos sentimientos, esos factores psicológicos y nuestra capacidad de estrés y de cansancio, pues vuelva a un estado un poco más bajo. Si constantemente tenemos al familiar en la casa, en la vivienda, esos espacios los dejamos de tener. Esos espacios en los que, como digo yo, son espacios en los que respiráis, mejor dicho. Entonces, si no tenéis esos espacios en los que se puede respirar, se incrementa esa sensación de agotamiento, esa sensación de enfado, de esa sensación de no entender por qué está haciendo esto y por qué no me comprende. Todos esos porqués, todas esas sensaciones se va aumentando y evidentemente repercute muy negativamente en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Porque tan importante es el hecho de saber cómo cuidar, cómo tener un momento de respiro para poder volver a ese cuidado y que ese cuidado sea lo mejor posible, lo mejor que podemos aportar dentro de cada uno de las capacidades que tiene cada uno. Otra de las consecuencias es el empeoramiento del bienestar físico. Ya hemos dicho con las consecuencias en las personas con deterioro cognitivo que una de ellas es la falta de movilidad. Lo mismo ocurre con el cuidador, es decir, claro, creo que podéis ver todos el chat. Si no, os leo yo alguna de las cosas que vais poniendo. Maite
que sí que nos dice que ella dice, das malas contestaciones y luego tienes remordimientos. Sí, es que es muy habitual y te sientes mal porque tú sabes que él o ella no quiere hablarte así o no quiere repetirte 15.000 veces qué hora es, pero o sea, ellos no lo pueden evitar. Y aunque tú te quieras mantener fría y ser conscientes de que no lo están haciendo a malas, pues lo que os he comentado antes, al fin y al cabo nuestra paciencia también se agota y junto con ese momento de confinamiento que no podemos salir a tomar un café con una amiga y poder hablar de las flores, ¿qué sucede? Que nos lo vamos quedando para nosotros. Entonces, todo eso, nuestra salud emocional, como os decía anteriormente, se ve afectada, se ve bastante afectada. Por eso los espacios, como yo digo, es importante que los tengáis. Aunque sea, no os digo que tengáis que... No os digo que tengáis que tener horas, sino tener simplemente un espacio para vosotras es fundamental. Aunque sea de 5 minutos, 10 minutos, pero os va a servir, El empeoramiento en el bienestar físico, como os comentaba. Ese empeoramiento en el estado físico de la persona con deterioro cognitivo también se ha visto en el cuidador, por las mismas razones. Las razones es el espacio en el que hemos estado encerrados 4 meses o 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses, es reducido, no podemos realizar una actividad física en el exterior, tampoco en esa vivienda. Entonces, evidentemente, nuestro estado físico se ve empeorado. Esto es casi diría yo, de perogrullo. Mayor dedicación a la prestación de cuidados. Mayor presión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las personas, cuando los familiares, mejor dicho, se plantean, no puedo yo sola atender a mi familiar con deterioro cognitivo o con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, se plantean asistir a un centro de día, hace que los cuidados que se le presta a esa persona estén compartidos. Es decir, no es lo mismo que, como hemos observado en estos meses atrás, que tú las 24 horas del día estés dedicado 100% al cuidado de tu marido, de tu mujer o de tu padre o de tu madre, a que esos cuidados estén repartidos entre unos profesionales, en este caso los compañeros de los centros de día, y los cuidados que tú aportas en casa. La presión de decir, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, todo recae en tu manera de actuar, es mayor a cuando sabes que asiste a un centro de día, está atendido por los profesionales que están en este centro de día y sabes que esa atención es la mejor que le pueden dar en ese centro de día. Y luego, por tu parte, cuando ya vuelva a casa, los cuidados que tú les das son, digamos, más ricos en el sentido de que has estado recogiendo o teniendo esos espacios, como digo yo, durante la asistencia de tu marido o de tu madre al centro de día y puedes prestarle esa atención de una manera más calmada, más tranquila, con más paciencia. Entonces, ese cuidado es más satisfactorio, por decirlo de algún modo. Entonces, cuando pasó el confinamiento, nos quedamos encerrados en casa, esa prestación de cuidados ya no estaba dividida, sino que recaía totalmente en vosotras, con lo que ello conlleva, ¿vale?
Mayor preocupación, no sustituto cuando enferma. Esto, sobre todo, he estado leyendo, mientras que estaba preparando esta formación, que este sentimiento de preocupación por si enferma el cuidador, sobre todo es muy, muy habitual en mujeres. O sea, en mujeres en el sentido de mujeres con respecto al marido. Más que también se da en maridos con respecto a la mujer o en hijos con respecto a sus padres, pero se ha visto que es más incrementado en mujeres con respecto a su marido. Esa preocupación de qué va a ser de él si yo me pongo enfermo. Es decir, si el cuidador principal cae enferma o enfermo, tienen esa preocupación de quién se va a ocupar de él, quién se va a ocupar de ella. Si yo no estoy, ¿quién va a hacer ese cuidado? Indudablemente, en el momento de confinamiento, esa preocupación creció muchísimo más, porque se le unía al riesgo de contagio porque vamos a comprar el pan, ese miedo al contagio, se le une además la preocupación de, es que si me contagio, que yo soy la cuidadora principal de mi marido, de mi padre, ¿quién se va a hacer cargo de mi marido o de mi padre? Entonces, se ha visto que otra de las consecuencias es esa preocupación del cuidador principal con respecto a si cae enfermo, ¿quién va a hacerse cargo, quién va a hacerse responsable de esos cuidados que está dando él o ella? Todo lo que os estoy comentando repercute negativamente, muy negativamente, en esa salud emocional, en esa salud mental que tenéis. Y por último, lo que os comentaba del síndrome del cuidador. También se ha visto en este periodo que llevamos con este virus, que espero y deseo que nos vacunemos todos muy pronto y podamos volver a una normalidad un poco más agradable de la que estamos viviendo ahora. Se ha observado que ese síndrome del cuidador se ha visto incrementado. Y sí que me gustaría detenerme un poco sobre lo que significa el síndrome del cuidador. Vale. Síndrome del cuidador. Las 3 causas principales de este síndrome son el estrés continuado, la confusión de roles, como veis ahí, y las expectativas poco realistas. Estrés continuado. No me voy a parar demasiado porque ya os he explicado antes el concepto de qué entendemos por estrés. Si estamos continuamente con un nivel de estrés muy, muy aumentado y durante mucho tiempo, suele ser una causa bastante principal y bastante importante para generar el síndrome del cuidador. Igual podemos hacer un símil con este síndrome del cuidador. No sé si habéis oído en algún momento el síndrome del burnout, que es cuando el trabajador es como el síndrome del trabajador quemado. El síndrome del cuidador es igual, es el síndrome del cuidador quemado. Es decir, ese nivel de estrés al que estamos sometidos de una manera elevada y de una manera continuada provoca cierta sintomatología que ahora a continuación vamos a ver, no solamente cognitiva, sino física y emocional, que hay que tener muy en cuenta y que hay que saber ver para intentar controlarlo. Porque el estrés es bastante... El estrés en una dosis adecuada te da, digamos, la fortaleza, incluso la energía para hacer determinadas actuaciones. Pero un estrés mal gestionado, muy elevado, de manera continuada, repercute muy negativamente, cognitivamente, psicológicamente. En fin, es un tema que si queréis en futuras formaciones del Grupo Cuidarte lo podemos tratar con detenimiento y os puedo dar pautas para que podamos controlar ese estrés con
con éxito. Otra de las causas importantes para el desarrollo de este síndrome del cuidador es la confusión de roles. Esto se da sobre todo, o nosotros aquí en el centro lo vemos, sobre todo con hijos con sus padres. ¿Por qué? Porque digamos que la parte de cuidado de la familia siempre es de los padres, ¿no? O sea, los abuelos han cuidado a sus hijos, que son nuestros padres nos han cuidado a nosotros. Y en muchas ocasiones, o por no decir un porcentaje muy elevado de ocasiones y de situaciones, vemos que los hijos se han de convertir en cuidadores principales de sus padres. Y esta confusión de roles, sobre todo al principio de cuando ven los hijos que está pasando algo a papá o que le está pasando algo a mamá, que no es, digamos, normal, pues crea confusión y no sabemos muchas veces cómo actuar. Incluso hay usuarios, es decir, hay familiares que llaman mamá a la hija, a su hija cuidadora. Entonces, esos roles cambian. Y al comienzo de esos cambios de roles, todo tiene un periodo de adaptación y ese también, y a veces es complejo, es complicado. Otra de las causas, aparte de estrés continuado que hemos visto, de la confusión de roles, son, mejor dicho, las expectativas poco realistas. Las expectativas poco realistas. ¿Qué significa? Evidentemente, cuando observamos que nuestro familiar presenta un deterioro cognitivo, una enfermedad neurodegenerativa, nosotros vemos algunos síntomas, eso nos da la señal de alarma y es en plan, tenemos que ir a nuestro médico de cabecera. Nuestro médico de cabecera pues le hace las pruebas a nuestro familiar, le deriva al neurólogo y nos da, digamos, el diagnóstico. Y vamos a un centro de día, pedimos ir a un centro de día para saber cómo podemos hacer nuestra tarea de cuidado mejor. Y en muchas ocasiones las expectativas de las familias con respecto a lo que es un centro de día o incluso a las funciones y actividades y tareas que tienen los profesionales de un centro de día no se corresponden con la realidad. Es decir, yo comprendo perfectamente que es difícil y es muy duro cuando el neurólogo nos da un diagnóstico de nuestra madre. Yo lo entiendo, o de nuestra mujer o de nuestro marido. Y claro, en muchas ocasiones no aceptamos ese diagnóstico o incluso le restamos, digamos, importancia a ese diagnóstico. En muchas ocasiones es que solo se olvida de 4 cosas, pero por lo demás está muy bien. Y cuando el profesional empieza a trabajar, hace una evaluación completa de ellos y observa, se da cuenta de que no son solo 4 cosas las que se olvidan. Y ahí es cuando llega el momento en el que nosotros tenemos que, como digo yo, siempre tenemos que ir un poco ajustando las expectativas de la familia con la realidad que observamos. ¿Por qué es importante este ajuste de la expectativa con la realidad? Porque si no se ajusta esas expectativas con la realidad, el trabajo, yo lo digo desde mi posición, pero digamos que entendemos el trabajo como el cuidado general con esa persona, no es fructífero o no es positivo. ¿Por qué? Si estamos observando que la capacidad de comprensión, por ejemplo,
está bastante deteriorada e intentamos que comprenda, por ejemplo, yo lo hablo desde las actividades que hacemos aquí en el centro de día. Si a mí un familiar me dice, no, es que yo quiero que haga actividades de memoria, y observamos en la evaluación que la memoria está muy alterada y que es conveniente centrarse en trabajar en otras funciones, si yo insisto en que ese trabajo sea de memoria porque el familiar quiere que sea de memoria, estaré frustrando a esa persona. Y ya no solamente la estaré frustrando, sino que también el cuidado que yo le estoy ofreciendo no es bueno. No es bueno. Porque él se va a sentir inútil, se va a sentir que no puede con ello y eso genera malestar en esa persona. Es como si lo hicierais con vosotros. Entonces, uno de los puntos importantes que causa ese síndrome del cuidador que estáis viendo ahí en pantalla es que esas expectativas son poco realistas y con lo que conlleva que las actuaciones que lleváis a cabo en muchas ocasiones no son positivas. Entonces, el trabajo que se hace desde nuestra posición, desde el centro de día, de profesional del centro de día, es un trabajo, sobre todo al principio, con las familias, es un poco pues, de ajustar esas expectativas para que todos, familiares, cuidadores municipales que sois vosotros y nosotros, vayamos en el mismo camino para favorecer a la persona, para favorecer a vuestro padre, para favorecer a vuestra madre, para favorecer a vuestro marido o a vuestra mujer. Muchas veces no, es que allí en el centro de día no quieren ponerle X. Y no queremos ponerle a que haga cálculo, por ejemplo. Es que en ocasiones esta capacidad ya no la pueden hacer. Espero que se me esté entendiendo todo lo que quiero decir e insisto que si queréis comentar lo que sea, adelante, que de eso se trata, de que me digáis cosas. Vale, continuamos. Os voy a enseñar, espero que se esté viendo bien la tabla. No sé si, yo creo que se está viendo bien, pero si no, me lo comentáis por el chat, ¿vale? Si la estáis viendo bien. O la agrando un poquito, lo que queráis. En esta tabla lo que estáis viendo es la principal sintomatología del síndrome del cuidador. No significa que para padecer, entre comillas, ese síndrome del cuidador tengamos que tener toda esta manifestación sintomatológica, no. Sino que es para que veáis cuáles son aquellas... Se ve bien, gracias Maite. Sino para que veáis pues, cuáles son esa sintomatología que podéis estar sufriendo, que quizás no le ponéis nombre y que es importante que tengáis en cuenta, sobre todo de cara a pedir ayuda, que esa es otra cuestión que más adelante en el apartado de pautas para el cuidador os voy a indicar. Las voy a decir brevemente porque tampoco, sino que si queréis pararos en alguna, si me queréis parar en alguna me lo decís, ¿vale? Y yo me paro y hablamos y lo comentamos sin problemas, ¿vale? Nada, simplemente un recordatorio. La sintomatología física, como veis ahí, es muy probable, muy probable que sufráis agotamiento físico, agotamiento emocional, no lo pone por aquí, pero también es importante, agotamiento psicológico, con todo lo que ello conlleva. Aumento o disminución del apetito, también es muy probable que se pueda ver, muy probable. Insomnio y somnolencia diurna, que esto es lo que hemos visto en un principio, que eran de las consecuencias que padecían las personas con deterioro cognitivo, pero también vosotras también lo sufrís. Insomnio, somnolencia diurna. Ay, me comenta Maite que no me oye. ¿Me oís vosotros? ¿Sí?
quizás, a ver, Maite. A ver, permitidme un segundín, a ver si puedo... En principio me tendría que oír bien. Maite, ¿me oyes? Bueno, vamos a intentar a ver si puede. Quizás sí, lo que te ha dicho Cristina, Maite, quizás si vuelves a entrar y salir de la reunión te funcione. O darle al micrófono de desconectar y conectar, quizás te vuelva a salir. ¿Vale? Coméntamelo luego si puedes. A ver, un segundo que se me ha ido la pantalla. Siempre he querido decir, estas cosas del directo, ya sabes cómo va. A ver. Anterior. Vale, aquí ya lo tenemos. Vale, lo que os comentaba, la sintomatología física del síndrome del cuidado, lo que hemos estado comentando, agotamiento físico, no solamente físico, sino también emocional y mental. Vale, un segundito que se vuelve a incorporar Maite. A ver si ya me oye bien. ¿Me oyes bien, Maite? Voy a esperar a ver qué me dice. El aumento y la disminución del apetito, el insomnio y la somnolencia diurna. La somnolencia diurna es lo que es, pues aquellas cabezadas que no es una cabezada a la tarde, o sea, nuestra querida y amada siesta. No, se trata de dar cabezadas cada poco tiempo a lo largo del día. Eso es lo que llamamos somnolencia diurna. Luego también tenemos dolores musculares, palpitaciones, molestias digestivas, aparte del consumo excesivo de sustancias estimulantes. Con esto me refiero a sustancias estimulantes no ilegales, que puede ser que en algunos casos también, pero si no, consumo pues excesivo, que consumáis excesivo café, pues bebidas con alto grado de, pues, por ejemplo, Coca-Colas, todo ese tipo de consumo de bebidas de estímulo, por así decir, a ese tipo me refiero. Por ejemplo, chocolate, efectivamente, Patricia, efectivamente, pues a ese consumo me refiero. Luego, abuso de medicamentos, en el sentido de, pues, personas que a lo mejor necesitan algún tipo de medicina pues, para conciliar el sueño, pues en lugar de la prescrita por el médico, pues se toma alguna más, en fin. Y luego abandono personal, pues en el más amplio sentido de la palabra. Pues ya nos dejamos de asear tanto como nos aseábamos antes, ya no... Por ejemplo, una de las consecuencias del confinamiento es que como estábamos en casa, que para qué nos íbamos a arreglar o que estábamos en pijama todo el santo día, hasta que, pues, que se vio evidentemente que no es una de las conductas, no es una de las mejores conductas que podamos llevar a cabo y ya pues empezó a vender partes de chándal como si no hubiese un mañana. O sea que pues es precisamente para no entrar en ese abandono personal que nos repercute negativamente. Luego, sintomatología emocional. ¿Qué sintomatología emocional sobre todo se ha observado en los cuidadores? La tristeza e irritabilidad. Tristeza, sobre todo, por ejemplo, como ha comentado, no sé si creo que además que era Maite, que ha dicho que cuando se dan malas contestaciones, evidentemente, luego te sientes mal y tienes remordimientos y eso te entristece y por otra parte te enfada contigo misma porque no has sabido llevar esa actuación y evidentemente te repercute emocionalmente. Cambios frecuentes de humor. Lo mismo estás tan contenta que puede ser que a la media hora pues llores como una niña pequeña.
Entonces, esos cambios frecuentes de humor, que muchas veces no son explicables, pérdida de memoria, de atención, de concentración, toda aquella parte, todos esos factores que nos afectan en la parte emocional, tiene una repercusión en la parte cognitiva, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Esas manifestaciones emocionales son importantes que nos demos cuenta para poder tener una actuación sobre ella y que no repercuta negativamente. Depresión, ansiedad, sintomatología ansiosa depresiva, mejor dicho, aislamiento social. Este aislamiento social que parecen que tienen muchos cuidadores principales en una situación normalizada, por así decir, con el confinamiento, este aislamiento social se vio altamente aumentado. Por otra parte, la sintomatología social, pérdida de interés en las aficiones, en los hobbies, pérdida de momentos de ocio. La pérdida de interés en los hobbies es la que se relaciona con la apatía, ¿vale? Pérdida de momentos de ocio, evidentemente, esta pérdida de momentos de ocio, ya os digo que esta sintomatología se observa en cuidadores principales, digamos, en una situación normalizada, es decir, que no hay un confinamiento por el medio. Evidentemente, esta sintomatología la tenéis que multiplicar con el confinamiento que hemos padecido. Es decir, que si ya hay una pérdida de momentos de ocio cuando tienes el cuidado de una persona con deterioro cognitivo, esa pérdida de momentos de ocio se ha visto incrementada con el confinamiento, con el COVID. Aislamiento familiar, pues que os voy a contar, ¿vale? Tanto se da cuando en momentos normalizados, por así decir, sociales, como en el confinamiento, bueno, el confinamiento que ya ha sido ya totalmente. Poca o nula consideración con las personas del entorno, pérdida de la relación con amistades, familiares y compañeros y problemas laborales. Insisto, esta sintomatología que os estoy mostrando aquí es sintomatología que sufren los cuidadores principales sin, digamos, factores sociales, sociosanitarios externos. Es decir, lo padecéis, mejor dicho, sin un confinamiento, sin una pandemia. Con un confinamiento, esta sintomatología se ha visto muy incrementada en nosotros. Ya os digo, no tiene que ser todas, en muchas ocasiones no serán todas, será 1, 2, 3, pero es importante que la tengáis en cuenta para que la podáis observar y poder tener alguna actuación sobre ella antes de que se complique. A ver si avanzamos. Vale. Os voy a hablar un poco sobre los beneficios de la reapertura y de la asistencia a los centros de día. Los centros de día tienen como principal objetivo el que veis ahí en pantalla, que es ayudar al adulto mayor a conservar el máximo tiempo posible la autonomía y dar apoyo a las familias y cuidadores. ¿Qué quiero decir con esto? El centro de día es un lugar en el que no solamente asiste el adulto mayor y tiene los beneficios en él, sino que además tiene beneficios en los cuidadores. Y uno de nuestros principales objetivos, una de nuestras principales funciones, es daros ese apoyo. Nosotros estamos aquí, siempre lo decimos, por y para vosotros. Y yo creo que utilizáis muy poco el centro de día. Es decir, yo siempre le digo a los familiares, llamadnos siempre. Si tenéis alguna duda, algo que no estáis viendo o que no entendéis, lo que sea, llamadnos, si es que nosotros estamos aquí para eso. No, estamos aquí para ellos y estamos aquí para vosotros. Y no lo usáis. No lo usáis. Y es una pena porque
lo del síndrome del cuidador, todas las formaciones que damos, os viene bien porque el cuidado que le vais a ofrecer a vuestro familiar va a ser muchísimo mejor. Y vosotros vais a estar mejor cuidados también. Mejor cuidados porque vais a dar un cuidado mayor. Y si, aunque sea simplemente para decirnos, mira, Ana, estoy hasta el moño. O sea, pues es que es normal, llamadnos, y es que estamos, ya os digo, estamos para ellos y estamos para vosotros. Y de verdad, ojalá nos utilicéis más, porque lo hacéis muy poco. Lo hacéis muy poco. Os voy a hablar sobre los beneficios que tiene la asistencia a los centros de día para el adulto mayor, para vuestros familiares. Solamente os voy a dar algunos, o sea, no os pongo todos porque sería interminable y no es cuestión. Simplemente os señalo 6, ¿vale? Beneficios que tiene para el adulto mayor, para vuestros familiares. Socialización. Es uno, casi yo diría, de los primeros puntos. De hecho, muchos venís al centro de día porque está vuestra madre sola en casa, ya no se relaciona tanto con las vecinas. Pues ese primer punto de socialización, que muchas personas lo damos por hecho, hemos visto con el confinamiento cuán de importante es esa socialización. Y no solamente para poder charlar con nuestro vecino, sino que esa charla con el vecino, que uno dice, bueno, es una charla con el vecino, no me da importancia. Pero esa charla con el vecino implica una serie de beneficios psicológicos, cognitivos, que no llegáis a ser realmente conscientes de ello. Y os lo digo, y os pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos algún episodio, pues por ejemplo que hemos hablado con nuestra madre, y ese episodio, esa charla que hemos tenido con nuestra madre, si lo contamos por ejemplo, a mi compañera de trabajo, lo que estoy haciendo es que mi memoria episódica trabaje y ese recuerdo se interiorice. O sea, y solamente es contándoselo a mi compañera de trabajo. Si yo estoy en mi casa y no hablo con nadie, que es lo que le pasa a mucha gente mayor, no tiene esos factores, no tiene esos estímulos. Y claro, eso se va perdiendo. Y la socialización que hay en un centro de mayores, en un centro de día, es tremenda. Porque además, es personas con una edad muy parecida, con lo cual tiene ya experiencias bastante comunes entre ellos. Además, tienen expectativas muy similares. Entonces, ese punto de socialización es importante, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Que muchas veces cuando vamos a un centro de día y a lo mejor están bailando y cantando, es como, sí, hombre, va a venir mi familia aquí a bailar, pues para eso que lo haga en casa. Es que no os damos cuenta de que no es el baile, que también, porque la parte física también es importante, sino es la parte de compartir con el otro. Y eso es lo que en casa no hay. Luego, otro de los beneficios importantes es la atención profesional integral e individualizada. Esta atención que damos, esta atención profesional integral, no se da en muchas partes. Os leo lo que pone Maribel en el chat, creo que lo podéis leer todos. Es necesario establecer rutinas diarias para que el cerebro siga trabajando y disminuya todos los síntomas. Que ha comentado, sí, insomnio, irritabilidad, desorientación, sí, correcto. Esa es otra de las cosas que os iba a comentar, las rutinas, todo el trabajo que se hace en un centro de día es muy importante en la parte cognitiva, la parte física. Bueno, ya sabéis que en los centros estima tenemos una parrilla de actividades muy completas que yo os digo que yo me canso, porque es un trabajo que se hace por parte de mis compañeros, por parte de Sergio, que es el fisioterapeuta de aquí de Aluche, por parte de Andrea, que es la terapeuta ocupacional de aquí de Aluche, pero no solamente por parte de ellos aquí en Aluche, sino en todos los demás estimas, nuestra parrilla
Es una parrilla que está enfocada por y para trabajar con ellos todas las funciones, porque como os decía antes, no os estoy hablando yo solamente del área cognitiva y hasta luego. Es que el área cognitiva y el área física y el área funcional funcionan como un todo. Y aquí en el centro se trabaja trabajando todos los aspectos. Por eso os decía de la atención profesional integral e individual. Luego, el gran abanico de actividades que estáis viendo ahí, que también es importante. El compartir experiencias. Puedo compartir, no sé a qué te refieres, Patricia. Que la compartas en pantalla si quieres la parrilla. Aquí en Me la tendría que buscar. La tendría que buscar, sí, lo siento, no la tenía aquí. No Pero... para nada. Bueno, sí, esperad, la tengo aquí, sí. El próximo día, si queréis. Sí, es que sí, la parrilla, o sea, lo que pasa es que no solamente la puedo enseñar hasta que así. O sea, esta es nuestra parrilla de actividades. Que no la habéis completado, porque sí, o sea, el trabajo que se hace en un centro de día es muy completo, es muy completo. Y como dice Mercedes, que está ocupado todo el tiempo y que no le dejamos un momento de hacer nada. De eso se trata. de que ese trabajo que se hace es un trabajo muy beneficioso para ellos. Y yo creo que vosotras lo veis. O espero que lo veáis. Compartir experiencias, que esto va muy unido a lo que os he dicho de la socialización. El hecho de salir de casa. Muchos nos encontramos cuando somos mayores que no queremos salir de casa, no nos apetece, estamos mejor en el sofá, viendo la caja tonta, como la llamo yo, viendo la televisión. Y el hecho de asistir a un centro de día, eso ya obliga al adulto mayor a, pues se tiene que asear, se tiene que vestir y tiene que salir de casa. Y es importante el hecho de no quedarse en casa entre las cuatro paredes de siempre, porque el estímulo que recibe es cada vez menor con todas las repercusiones que tiene. Y luego que solo es estancia diurna, no es como residencias que ahí estás, o sea, que vives en ella. En los centros de día acudes al centro de día en estancia diurna, como pongo ahí, y luego tú vuelves a tu casa, tú puedes dormir en tu habitación, tienes tu cocina, es decir, no estamos ¿cómo se dice? Desgairando, creo que se dice, es decir, no estamos sacando al adulto mayor de su espacio, de su casa, de su hogar, no. Lo que estamos haciendo es, ellos tienen una actividad diurna en los centros de día y luego vuelven a su hogar, con su familia, con su mujer, con su marido, con sus hijos. Y eso es muy beneficioso. Para los cuidadores, para vosotras, ¿qué beneficios tiene el asistir a un centro de día? Principalmente esos tres. Tiene un efecto balsámico, que a eso es a lo que yo me refiero con esas burbujas de aire, esos espacios, ¿vale? Pues el centro de día es un espacio. Es decir, vosotras estáis confiadas, que ya lo uno con el siguiente punto, en el que vuestro marido, vuestra mujer, vuestros padres asisten a un lugar en el que está bien atendido, no solamente porque tenemos el servicio médico, sino que además tiene una serie de profesionales alrededor, sino que además está vosotras en ese periodo de tiempo en que ese familiar está con nosotros, es cuando tenéis esos espacios para tener vuestro ocio, para ir a hacer aquellos recados que cuando el familiar está en casa, pues es más limitado. Incluso para simplemente estar en casa tranquilamente, sin asistir o sin prestar ese cuidado a los demás. Dice Maite que mi madre no perdona diariamente en casa los ejercicios que hace el centro.
Es que era, ya os digo, que Ana, sí. Han preguntado también Mercedes que si Sí. es conveniente en casa seguir dándoles caña o mejor dejarles descansar una vez que llegan del centro. Yo creo que es importante que lo expliques. Yo siempre digo a los familiares que deben descansar. Y os lo digo, o sea, como os digo, es que el trabajo que hacemos en el centro de día es muy intenso. Y para ellos más, evidentemente, las actividades, todas las actividades que hacemos con ellos están adaptadas a los deterioros cognitivos que presentan, pero no deja de ser un trabajo muy intenso para ellos. Entonces yo por las tardes les dejaría descansar, además es que lo necesitan porque no se recuperan tan rápidamente de toda esa actividad que han tenido por la mañana, no se recuperan tan rápidamente como lo hacemos nosotros. Ellos necesitan más tiempo, necesitan más espacio. Entonces puedes dejarla descansar, Mercedes, tranquilamente. ¿Sería aconsejable también establecer una rutina cuando llegan a casa? Sí. Aunque sea una rutina de descanso, se trata de rutinar, ¿verdad? Sí, todo el rato. Mucho más saludable. Sí, todo el rato es incrementar y establecer unas rutinas, tanto de descanso, como dices tú, Maribel, como sobre todo para enfocarlo al momento del sueño, ¿vale? Esa higiene del sueño es muy importante por lo que os decía de las alteraciones del sueño. Entonces, ir bajando los decibelios, como digo yo, a lo largo de la tarde, para que ya lleguen a la cama pues más tranquilos, más relajados y puedan descansar, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. Perdonad que no lea las preguntas. Sí, lo podemos... Te vamos avisando, no te preocupes, si hay algo te vamos avisando. Vale, igual. Podemos abrir el turno de preguntas ya si queréis. Realmente me queda la parte de las principales pautas para vosotras, pero yo si queréis os puedo llegar a hacer mandar esta PowerPoint. Y de todos modos, estas pautas para los cuidadores, me gustaría dar una formación exclusivamente de ellas. Es decir, yo aquí os pongo, mejor dicho, unas pinceladas, porque el tema principal de la formación no era este, entonces os daba unas pinceladas, pero sí que me gustaría daros una formación sobre estas pautas principales para vosotras. O sea que si os parece interesante, pues me lo comentáis y lo vamos trabajando para las siguientes formaciones que tengamos y podamos extendernos un poquito más en estas pautas. Que básicamente hemos estado comentando algunas a lo largo de la tarde y si quiero os la leo así un poco por encima y abrimos el turno de pregunta. Una de las principales pautas es solicitar información sobre aspectos de la enfermedad. Esto va muy en relación con lo del ajuste de las expectativas que os decía antes, para ese síndrome del cuidador, va muy en relación con eso. Cuanta más información tengamos de qué es lo que está viviendo nuestro familiar y cómo se va a ir desarrollando, mejores expectativas tendremos, sobre todo mejores en el sentido de más ajustada a la realidad y mejor cuidado vais a dar. Buscar momentos de respiro, que un gran momento de respiro es el centro de día, son los centros de día. Los cambios conductuales, que pongo aquí que no es una cuestión personal, porque muchas veces es verdad que os sentís mal y preguntáis, ¿pero por qué yo? Y no es porque yo, es que desafortunadamente la enfermedad es la que habla. Entonces vosotros sois sus cuidadores principales y os lo comunican a vosotras o lo pagan con vosotras porque estáis ahí todos los días. Mantener la rutina con los familiares, que hemos estado hablando, no solamente de la asistencia al centro de día, que aquí la rutina está bastante marcada, sino también, pues como ha dicho Mari, una rutina por la tarde le viene muy bien y una rutina nocturna para esa buena higiene del sueño. Poner límites a las demandas del familiar es importante. Es decir, sabemos que tiene un deterioro cognitivo, pero
no podemos acceder a todo lo que nos demanda, porque nosotros también nos tenemos que cuidar, porque si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar. Otro punto importante es proponer actividades significativas y acompañarles en la realización de las mismas. Es decir, si sabéis que a vuestro familiar le encanta ver partidos de tenis, pues sentaros con ellos a ver un partido de tenis, comentarlo, disfrutarlo, porque es una actividad muy significativa para ellos. Incentivar la actividad física, que también es muy importante, y lo último es lo que os decía, va muy en relación con lo que decía de que estamos, o sea, de que el centro de día es vuestro. Entonces, pues usadlo. Usadlo. Si es que no lo puedo decir, yo creo que más alto. Es simplemente que nosotros estamos aquí, las puertas siempre están abiertas y simplemente es coger el teléfono y llamarnos. Mira lo que te dice Andrea. Que me dice, podrías decirles por encima que dejarles descansar en casa no significa quitarles de hacer actividades que normalmente hacen en casa, como ayudar. Efectivamente, ahí les sale la vena de terapeuta ocupacional. Qué raro que no lo haya dicho Patricia, pero sí. Efectivamente, no es que ellos no hagan nada, sino que, pues, que compartan con vosotras pues, estas actividades de la casa, que también es un momento para que compartáis vosotros y os ayudéis y también podáis hablar del día a día. No sé, se me ocurre, pues mientras que ponéis la mesa para cenar, pues le preguntáis, oye, pues ¿qué habéis hecho en el centro de día? ¿Y qué habéis estado haciendo? ¿Habéis bailado? ¿Habéis...? En fin, comentarles y ser un apoyo, tanto el uno para el otro. Y creo que ya está. Sí, ya está. Os voy a dejar esta pantalla, ¿vale? Por si le queréis hacer captura con el móvil o lo queréis apuntar, para que veáis cuándo es la próxima convocatoria del grupo Cuidarte, ¿vale? Va a ser el viernes 7 de mayo y la profesional que nos lo va a impartir va a ser María Cruz, que es nuestra directora del Centro de Estima Princesa y la coordinadora de terapia ocupacional. Y el tema que ella ha expuesto o que ella va a hablar va a ser sobre de actividades de la vida diaria en enfermedades neurodegenerativas. ¿Vale? Os la dejo ahí unos segundos para que, pues eso, para que lo podáis apuntar o le hagáis una foto o lo que queráis. Dime, Patricia. Yo quería decir, aprovechando que estás anunciando el próximo grupo Cuidarte Online, que los grupos Cuidarte son principalmente para las familias que confían en Estima y que están en nuestros centros, pero no son excluyentes. Nosotros estamos aquí para ayudar principalmente, así que si alguno de vosotros tenéis un vecino, un familiar, un amigo que aunque no venga a Estima, creáis que se puede beneficiar de participar en el grupo por alguna causa, no dudéis en comentármelo, en comentárnoslo y podrá participar sin ningún problema, de verdad, ¿vale? Espera. Mercedes pregunta si son varios en casa para poder estar en la reunión desde distinta casa hay que avisar o se puede entrar con la misma convocatoria. Mercedes, ¿les puedes tú reenviar el correo que yo os mando a los que quieran participar de la familia? O si nos dais el correo a nosotros, pues yo hago una convocatoria masiva, es decir, pongo todos los correos que tenemos aquí y le llegaría a ellos. Pero lo puedes hacer de las dos maneras. No sé si te he contestado. De nada, vale, pues lo que nos queda de tiempo es el momento para preguntas, dudas, decirnos lo que queráis, aprovechad que además tenemos varias directoras por aquí, tenemos a nuestra directora de todo aquí también, o sea que aprovechar. No sé yo si este momento se va a volver a dar, así os lo digo.
podéis, si queréis hacer alguna pregunta, podéis activar vuestro micrófono o levantáis la mano y yo os doy para que podáis activar vuestro micrófono, o lo hacéis directamente en el chat, lo que queráis, lo que más a gusto os sentáis. Y si no, pues nada, yo os invito a que, como he dicho antes, a que aprovechéis este servicio, este humilde servicio que damos, que lo intentamos hacer lo mejor posible y que nos llaméis, nos preguntéis, no os quedéis con dudas, porque no nos va a servir para nada quedarnos con dudas. Y gracias, Carmen, gracias. Hasta la próxima, Mercedes. Ay, espera, Patricia, no se te oye. Un momento, creo que ya. ¿Hola? ¿No? A ver. Ahora, ¿Ya? ahora. Ahora sí. Que quería decirles a las familias que están aquí que aunque Ana sea de Estimaluche, las otras compañeras, las otras psicólogas y el resto del equipo sabe que se está celebrando este grupo y si alguien tiene alguna duda concreta, personal de su caso, aunque Ana a lo mejor no se la pueda resolver en este momento, pero sí la va a trasladar a Elena de Moratalaz, a Patricia de Embajadores o a Marta en Princesa y el lunes os llaman y os la resuelven, ¿vale? O sea, que no os cortéis, preguntar. Preguntad, aprovechad. Y lo que os ha dicho Patricia, si tenéis alguna pregunta, pues aquí la resolvemos y si no, yo lo transmito. Como se está grabando además esta formación y se queda grabado, pues la paso a Elena o a Patricia o a Marta o a cualquier profesional que sea el más indicado para responder vuestra pregunta. Yo voy a hacer una pregunta a las familias que todavía están ahí. Dos. Os voy a hacer dos preguntas. A ver si a alguien le apetece contestarme. La primera es si habéis notado los beneficios que supone que el mayor venga al centro de día con respecto a lo que vivimos todos en el confinamiento. Si notáis esos beneficios de que venga y vuestro familiar. Y la segunda pregunta es si vosotros que sois cuidadores seguís los consejos que os acaba de dar Ana y os cuidáis un poquito de vez en cuando. ¿Quién me contesta? Hola, buenas tardes, soy Milagros. Por mi parte sí he notado los beneficios y la verdad es que aunque está un poco deprimido, por lo menos ya anda con más ganas. Antes parecía un abuelito de 90 años y solamente tiene 80. Y yo estoy empezando a cuidarme porque me había abandonado muchísimo. Entonces me está ayudando bastante. Milagros, Muchísimas gracias. Recuérdamelo, que igual no nos lo has dicho antes, pero no me he enterado. ¿De qué, perdón? ¿De qué centro eres? Embajadores. Vale, genial. Pues nos alegramos un montón de escucharte y te animamos a que sigas cuidándote, a que nos pidas más ayuda si lo necesitas y abuses de nosotros un montón. Y bueno, de lo que notas en tu familiar, pues mucho más aún, claro. Que siga la mejoría. Totalmente. Muchas gracias. De nada, Milagros, gracias. A ver, ¿alguien más que se quiera animar a comentar? Josefina, anímate, que tú eres veterana. Yo soy veterana. Yo lo que quiero saber es si allí hace las cosas que le mandáis. Yo le digo Pues hacerlo, pero antes sí lo hacía. Todo lo que le mandaba lo hacía, pero ahora lleva una temporada que lo que le mando no hace nada de nada. Por eso, y cuando sale de allí le digo, ¿qué has hecho hoy? Dicen, pues no me acuerdo. Bueno, eso es habitual. Bueno, sí que hacen. En los centros todos suelen hacer lo que les mandamos o lo que les me imagino.
Sí que hace, o vamos, no, porque tú, Josefina, tu familiar está en Moratalaz, ¿no? Sí. Pues vamos, seguro que hace porque... Voy a buscar a alguien que te conteste. Le digo, porque yo sé que cuando entran hacen gimnasia. Y le digo, ¿has hecho gimnasia? Dice, no. Digo, ¿no has estado con Virginia? Dice, ah, sí. Claro. Es que es muy Porque habitual. lo último que has hecho, cuando sale a la 1:30, digo, dime lo que acabas de hacer. Pues ya no me acuerdo. Sí, es que es muy habitual. Es muy habitual que Además, luego es que no habla recuerden... nada. No habla nada. No creo que allí hable con nadie. Porque no habla nada. No es necesario, entre comillas, para tener una buena socialización, ser muy dicharachero o muy hablador. No, O sea, pero es que seguramente nada. Nada. Yo le hablo, le pregunto y no me contesta. Josefina, mira quién tengo aquí. Hola, Josefina, ¿qué tal? No te veo, ¿quién es? Soy Mariona. Ah, Mariona, hola. Buenas ¿Te has tardes. hecho la mascarilla? Sí te veo un poco, el pelo. ¿Qué tal estás, Solo cariño? el pelo. Bueno, Josefina quiere saber si Manuel aquí hace las cosas, porque dice que en casa no. Lo que hace es más de fisio, Antes sí, yo le mandaba y lo hacía, pero es que ahora se busca lo que sea, que le doy un cuaderno y me lo mete debajo de la mesa. La parte cognitiva no participa mucho, la parte física sí que participa más, pero lo cognitivo nos está costando... Me costará un poquito más, claro. Me lo imagino, porque ni habla, ni hace nada, ni... Alguna vez le digo, vamos a hacer gimnasia de... Cuando estuvimos con el confinamiento, que nos mandasteis unos vídeos de Voy a poner una silla. ejercicios, los estuvimos haciendo todo ese tiempo. Pero está... Antes yo le decía, si no le decía nada, el de él no sale nada. Pero si se lo decía, sí. Pero es que ahora se la busca como sea y cuando vengo yo, ¿ya has guardado el cuaderno? ¿Ya lo has terminado? Dice, sí. Pero es lo que os decía, que aquí hace tal cantidad de trabajo, la parrilla es tan intensa que... Pues conoce, se le llena todo que no se acuerda de nada. Claro, llega un momento en que ya, pues hombre, aunque él quisiera, pues seguramente ya no puede más. Entonces también es importante que descanse. Le digo, ¿has trabajado mucho? Dice, lo menos posible, me dice. Bueno, pero seguimos ahí intentándolo, Josefina. Tú no te preocupes que no nos rendimos. Ahí está. No, si ya me lo imagino, lo que pasa es que yo quiero que me lo diga. Pero no hay manera. ¿Quién nos cuenta más cositas? Que nos encanta escucharlas. A ver, Carmen García. A ver, dame un segundo que te doy. Vale. Creo, Carmen, que puedes activar el audio. Hola. Vale, ¿me oís ya? ¿Sí? ¿Me oís? La cámara. Bueno, mi madre está encantadísima. O sea, es algo que siempre, ¡ay, qué contenta vengo! Pero qué cansada. No nos dejan en paz ni un momento. O sea, la veo tan contenta que me pone a mí también contenta. Normal, entonces, genial. Lo que pasa que luego ella en casa no lo hace. Tienes que estar con ella ahí delante y claro, pues como vive sola, que yo no vivo con ella, me resulta muy difícil que intente seguir esa rutina todos los días porque me engaña, me dice que sí lo ha hecho, pero luego voy y no lo ha hecho. Carmen, ¿de qué centro es tu madre? Mi madre es Cándida. Es Candy. Ah, de Aluche, sí. Sí, es Candy. Bueno, llamo yo Candy. Por eso os decía, Ana, la importancia de venir al centro de día. Hay que tener en cuenta que el efecto grupo ayuda, claro. Entonces, pues ella en casa no hace nada, pero en el centro, pues es que todos lo hacen. No va a ser la única que no lo haga. Entonces, eso ayuda. Exacto. Además, me hace mucha gracia porque dice, y nos dan de bien de comer. ¡Ay, qué bien como! Sergio. ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¿Ha puesto la lavadora? Y me dice, sí, la he puesto. Llego a casa y no la ha puesto. O no tiene salidas para todo. Sí. O sea, ¿llevas la medalla puesta? Me dice, sí, digo, pero se acabó de estar y no la tenías. Dice, pero cuando tú te has ido me la he puesto. O sea, la medalla, lo de teleasistencia. Tiene salidas para todo, así que me engaña todo lo que quiere y más. No sé si lo hace aposta o no, pero... Son muy hábiles, ¿eh? Son muy hábiles para buscar una respuesta a la que menos
A la que menos te das cuenta te buscan una respuesta que te quedas notas. Sí. Tienes salidas para todo. Mi hijo me dice, mamá, se está convirtiendo en una mentirosa profesional. Digo, no, hombre, no lo hace aposta. No lo hace aposta, no lo hace aposta. Simplemente que te responde. Otra cosa es que sea la realidad que tú estés viendo, pero ella responder te responde. Con Cándida lo que teníamos que conseguir es que viniera los 5 días, porque a ella le encantaría y ojalá consigamos que le den. En eso estoy, voy a intentar revisar el grado de dependencia ahora con los nuevos informes y a ver si nos conceden más días. Aunque dice, es que los 5 días ya es un poco cansado. yo estoy bien con 2, con 5 ya estoy cansado. Pero bueno, ella está contenta y yo súper contenta. Yo la veo disfrutar muchísimo y bueno, ahora está atravesando un poquito con dolores de espalda, que ya a ver si lo ponemos solución, ¿verdad, Maribel? Como hemos hablado con Sergio. Y bueno, a ver si la va bien la rehabilitación. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias a todos. Nos alegramos mucho, Carmen. Gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Un beso, chao. Bueno, no sé si quiere alguien más aportar alguna cosa. O si queréis, pues lo dejamos por hoy aquí. Y nada, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia, que espero que este primer grupo Cuidarte online sea el primero de muchos y nada, espero que, pues eso, que utilicéis más el centro de día y que os apoyéis en nosotros, que estamos para eso. Así que nada, sin nada más que añadir, tampoco quiero alargar muchísimo más. Que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente o cuando se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, chicos. Buen fin de... Chao. Buen fin de semana igualmente. Chao, chicos. Mira, Maribelilla, poniendo ahí corazoncitos y cosas. ¿Cómo lo maneja la Mari? Sí. Yo que estoy aprendiendo. Mira. Cositas. A ver, voy a salir de la pantalla. Adiós. Chao, chicos. A ver. Bravo, mi chica, bravo. Ay.